Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos de vuelta a PRT Español, donde nos quedamos juntos y hacemos ¿qué? Leemos nuestra Biblia, todos los vídeos juntos, ¿verdad? Qué bueno, mira, como ustedes saben, estamos comenzando un libro nuevo hoy que se llama el libro de Jueces. ¿Alguna vez leíste el libro de Jueces ya? Mira que ya hemos leído bastantes libros juntos. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Pero hoy vamos a comenzar el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro súper interesante. ¿Por qué? Después, ahora, imagínate entonces, Israel ya vino desde Egipto, 40 años en el desierto, bla, 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 comenzó a derrotar los diferentes reyes, vinieron al Jordán, entraron a Canaán, destruyeron y derrotaron a toda la gente que tenían que derrotar, o bueno, casi derrotaron a todos. Ya tienen todos sus territorios y ahora viene el periodo que ellos no tenían rey todavía. El rey era Dios, era su rey. Entonces lo que Dios hizo, Dios mandaba profetas o profetas, personas que actuaban o tenían la posición de jueces que juzgaban a la gente, ¿no? Lo que ellos necesitaban, ellos venían al juez y ellos entonces les ayudaban, les daban palabra de Dios, les daban juzgamiento. Por eso se llama Jueces. Es el libro de todas las personas que fueron los jueces de Israel antes que comenzaron a tener reyes, porque eso después viene después, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el libro de Jueces para conocer todos estos jueces que vinieron y pasaron juzgamiento y estaban en la posición de jueces en el pueblo de Israel, ¿ok? Vamos a orar. Hoy vamos a leer capítulo 1, 2, 3 y terminar con Salmo 73, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra, tu Biblia que nos da tanto ánimo, que nos da tanta esperanza, que nos da paz al saber que tú siempre eres el mismo de ayer, hoy y mañana. Entonces lo que hiciste para la gente y los israelitas antes, tú vas a hacer y quieres hacer para nosotros también. Y también quieres que nosotros te amemos de todo corazón, ser y alma. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo, te invito a que vengas aquí para que nosotros podamos entender las lecciones más profundas que están aquí mientras nosotros leemos este libro de Jueces. Te lo pedimos eso todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces familia, vamos a leer. Jueces comenzando con el capítulo 1. Vamos a comenzar. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, Judá irá. Yo entrego la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que me ha tocado y peleamos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo y ellos hirieron a 10,000 hombres. Hallaron a Adoní Bezek en Bezek y combatieron contra él y vencieron al cananeo y al fereceo. Pero Adoní Bezek huyó. Lo siguieron y lo prendieron y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Cortaron de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Bezek, 70 reyes con los pulgares de sus manos y sus pies cortados, juntaban 1,000 gajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Ves? Entonces ese rey estaba haciendo eso a 70 otras personas. Él había hecho eso. Él los cortaba los pulgares del pie y de la mano y les hacía que la gente les sirva. Entonces, cuando ellos hicieron eso, era la manera que Dios le estaba dando lo mismo que él había hecho a las otras personas, ¿no? Ok, Judá conquista Jerusalén. Versículo 8.
Los de Judá combatieron contra Jerusalén y la tomaron, y la pasaron a filo de espada y la quemaron. Entonces los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas del sur y en los llanos. Después partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y vencieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: al que ataque Kiriat Sefer y la toma, le daré mi hija Asa por esposa. Y la tomó Otoneel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y cuando ella se iba, Otoneel la persuadió a que pidiera un campo al padre. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Y ella respondió: dame una bendición. Me diste tierra árida, dame también fuentes de agua. Entonces, mira, que esa mujer es muy inteligente, muy inteligente. Porque ella podría haber pedido cualquier cosa, ¿no? Decir: dame un poco más de tierra, porque así dijo su esposo: vete a pedir a tu papá que te dé más tierra. Pero ella, inteligente, dice: mira, no, papá ya me dio tierras áridas. Entonces le pidió fuentes de agua, que significa que le va a dar un montón de tierras, porque las fuentes de agua se van en territorios grandes, ¿no? Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Los hijos del ceneo Obab, suegro de Moisés, subieron con Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Después fue Judá con su hermano Simeón y vencieron al cananeo que habitaba en Sefat. Asolaron la ciudad y la llamaron de Orma. Judá tomó también Gaza, en esa época lo tenía Gaza, Ascalón y Ecrón con sus territorios. El Señor estuvo con Judá y echó a los de la montaña, pero no pudo echar a los habitantes de los llanos, que tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como había dicho Moisés, y él echó de allí a 3 hijos de Anac. Pero Benjamín no echó al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y el jebuseo habitó con los benjamitas hasta hoy. Mira, los 3 hijos de Anac eran gigantes. Anac eran de los gigantes. Versículo 22. También los de la casa de José subieron a Betel, y el Señor estuvo con ellos. Los de José pusieron espías en Betel, que antes se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada y la hirieron a filo de la espada, pero dejaron a ese hombre con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad que llamó Luz. Y ese es su nombre hasta hoy. Versículo 27. Otras conquistas parciales. Manasés no echó a los de Bet-Seán y sus aldeas, ni a los de Tanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los de Ibeam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistió en habitar en esas tierras. Entonces Manasés no pudo sacar un montón de gente, ¿no? Pero, versículo 28, pero cuando Israel se fortaleció, hizo al cananeo tributario, aunque no lo echó. Entonces tenían que dar tributo a ellos. Versículo 29. Tampoco Efraín echó el cananeo que habitaba en Geser. En lugar de eso, el cananeo habitó entre ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitrón y en Naalal. Y el cananeo habitó en medio de él y se fue y le fue tributario.
Tampoco Aser echó a los habitantes de Aco, Sidón, Alad, Aksib, Elba, Afec y Reod. Antes bien, Aser habitó entre los cananeos que residían en el país y no los echó. Tampoco Neftalí echó a los de Bet Semes y Betanat, sino que habitó entre los cananeos, pero le fueron tributarios. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender al llano. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Querés, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando José tomó fuerzas, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la cuesta de Acabín hasta más allá de Selah. Entonces ya comienza el problema, gente. Ya comienza el problema. Porque Dios dijo, cuando te vas, tienes que derrotarlos totalmente. Y mira, tanta gente y tantas ciudades y todo que ellos no derrotaron, dejaban a la gente, convivían con la gente, entonces, y ellos le daban tributo, pero eso era el problema que Dios había dicho. Si tú comienzas si no los destruyes, ellos te van a influenciar. Punto final. Dios dijo eso. Y ellos lo hicieron eso, no derrotaron. Entonces vamos a ver lo que va a pasar, claro, ¿no? Capítulo 2. Deslealdad de Israel. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había jurado a vuestros padres. Yo dije, jamás olvidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero, vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho así. Por eso también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán un azote para vuestros costados y sus dioses una trampa. Versículo 4. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró en voz alta y a ese lugar lo llamaron Boquín, que significa llanto, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Versículo 6. Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a su posesionarse de su herencia. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte Efraín, al monte del Montegás. Y toda esa generación también fue reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué me dice eso? Me dice que significa que los padres no les estaban enseñando a los hijos. Cómo los hijos crecen sin conocer nada de las obras del Señor y lo que él hizo. Imagina. Versículo 11. La desobediencia de Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Lo que Dios dijo. Te van a influenciar. Sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y adoraron a los dioses de los pueblos vecinos. Y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en mano de los salteadores que los despojaban. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, tal como él lo había dicho y jurado. Así tuvieron gran aflicción. Versículo 16. Pero el Señor levantó jueces,
que los libraran de sus despojadores. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y los adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres, quienes obedecían los mandamientos del Señor. Pero ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de este juez, porque el Señor se conmovía con su gemido a la causa de la opresión que sufrían. Pero cuando ese juez moría, volvían a corromper más que sus padres siguieron y a otros dioses para servirlos y adorarlos. Y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. Por eso el enojo del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordene a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco echaré más delante de ellos a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel y ver si guardarían el camino del Señor y andarían por él como lo guardaran sus padres. Por eso el Señor dejó esas naciones y no las desarraigó de una vez, ni las entregó en mano de Josué. Qué pena, ¿no? Inmediatamente se olvidaban y comenzaban a adorar a otros dioses. ¡Qué locura! Capítulo 3. Pueblos que prueban a Israel. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar a Israel, a los que no habían conocido las guerras de Canaán, para que al menos los descendientes de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que no habían conocido. 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Amat. Esas naciones fueron dejadas para probar a Israel, para que viera si obedecerían los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los israelitas habitaron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. ¡Qué cosa! Dios específicamente había dicho: no van a casar con ellos, a ser de familia, y no adores y sirven sus dioses. Hicieron los dos. Versículo 7. Los israelitas pues hicieron lo malo a los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. Y el enojo del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor, quien levantó un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que los libró. El espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció contra Cusán Risalaim. Así reposó la tierra 40 años de reposo, hasta que murió Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel era el hermano pequeño de Caleb. ¿Okay? Versículo 12. Ahod libra a Israel. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante el Señor. De nuevo. Versículo 13.
Eglón juntó consigo a los amonitas y amalecitas y vino y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron durante 18 años. Wow, bastante tiempo. A Eglón, rey de Moab. Cuando los israelitas clamaron al Señor, él suscitó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido, a su lado derecho. Y dio el presente a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy grueso, un hombre bien gordito. Después de entregar el presente, despidió a la gente que lo había traído, pero él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, tengo una palabra secreta que decirte. Así dijo él, era zurdo, pero yo tengo una palabra secreta para decirte. Y él dijo: calla. Entonces salieron todos. Ahod se acercó a él, que estaba sentado solo en la sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla, y Ahod con su mano izquierda tomó el puñal de su lado derecho y lo clavó en el vientre de Eglón, de tal manera que el mango entró también tras la hoja y la gordura la cubrió. Ahod no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y Ahod salió al patio, cerró las puertas de la sala tras sí y echó el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey y a ver la puerta de la sala cerrada, dijeron: sin duda se está aliviando en el cuarto del refrigerio. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues él no abría la puerta, buscaron la llave y abrieron y vieron a su señor caído en tierra, muerto. Versículo 26. Mientras ellos se detuvieron, Ahod escapó, pasó los ídolos y se puso a salvo en Serat. Y cuando hubo entrado en Israel, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los israelitas descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Descendieron en pos de él, tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En esa ocasión mataron como 10,000 moabitas. Ninguno escapó. Así Moab quedó sometido ese día bajo la mano de Israel, y la tierra reposó por 80 años. 80 años. Qué increíble. Entonces estamos haciendo la cuenta. Mira, vamos a hacer la cuenta. Primero comenzó, aquí dice que sirvieron, comienza aquí con la desobediencia, no sé qué más. Comenzaron primero, sirvieron 8 años a lo de Mesopotamia, ¿no? 8 años. Después vino Otoniel y después tuvo reposo 40 años, ahora va 48 años. Después, ¡pum!, de nuevo comenzaron. Se fueron cautivos con los moabitas, 18 años. Entonces, ¿qué es eso? 48, 58, 66. 66 años, ¿ok? Después se fue y Ahod fue y le mató al rey, ¿no? Y después dice que tuvieron de paz 80 años. Entonces ya van 80 más 60, ¿son cuántos? 146. Entonces ya estamos 146 años, vamos a ver. Y ya va a comenzar de nuevo. Versículo 31. Después siguió Samgar, hijo de Anat,
que hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, él también salvó a Israel. Qué cosa increíble, ¿no? Pucha, pero los israelitas eran increíbles. Pero te voy a decir que nosotros somos muy también como los israelitas. Inmediatamente ya nos olvidamos rápido acerca de Dios y de cumplir sus mandamientos y tener todo nuestro corazón, mente, ser, todo que esté focalizado en Dios. Ahora vamos a leer el Salmos 73. ¿Ok? ¿Listo? Ok, bondad de Dios. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. A ellos no les preocupa la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Por eso la soberbia los rodea como un collar y se cubren con vestimentas de violencia. Sus ojos les saltan de grosura, logran con crecer los antojos de su corazón, se burlan y hablan con malicia, en su arrogancia amenazan con hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra. Por eso sus secuaces, ¿no? Secuaces los siguen y se los beben todo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo alto? Estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riqueza. En verdad, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Así dice. Si yo pensara hablar así, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Dice, mira, si yo pensaría así, como acabo de decir, yo estuviera traicionando a la generación de tus hijos. Cuando traté de entender eso, fue duro trabajo para mí, hasta que entré al santuario de Dios. Entonces entendí el destino final de ellos. Puede ser que estén prosperando y todo, pero finalmente David dice, entiendo. Yo entiendo ahora el final de ellos. 18. Ciertamente los pusiste en deslizaderos, los precipitas a completa ruina. Cuán de repente serán destruidos, arrasados por completos con terrores. Como sueño del que despierta así, Señor, cuando le levantes, menospreciarás su apariencia. Mi corazón se había amargado, se había conmovido mis extrañas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia ante ti. Con todo siempre estuve contigo. Me sostuviste por mi mano derecha. Me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Qué lindo es esto, mira. Qué lindo, me gusta eso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. Los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todo el que se aparte de ti. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, en el Señor, mi refugio, para contar todas tus obras. Amén y amén, ¿verdad? Me encanta eso. ¿A quién tengo en el cielo sino a tú? A ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Dios es la roca de mi corazón y la herencia y mi herencia para siempre. Vamos a orar. Querido Dios, que nuestro corazón diga así, que aunque nosotros fallecemos, nuestro corazón fallece y todo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra herencia para siempre. Y si tenemos a ti, no necesitamos más nada. Gracias, querido Dios, por tu amor. Gracias porque tú nunca nos dejas, nunca nos desampares. Gracias porque hasta nos dices que no tenemos que preocuparnos con la gente mala que está enriqueciéndose y parece que está haciendo muy bien, porque uno ya sabe el fin de ellos. Entonces tenemos que orar por misericordia para que ellos también te conozcan y se arrepienten, pero que nosotros que quedemos enfocalizados en ti, que tú eres nuestra roca, tú eres nuestra herencia, de hoy y para siempre. Lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, ya comenzamos Jueces. Qué cosa poderosa, ¿verdad? Ya nos está mostrando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cómo eran los israelitas, que no se quedaban fieles a Dios. Inmediatamente ya se olvidaban y comenzaban a adorar otros dioses, que nosotros nunca seamos de esa manera, porque yo sé que la tendencia es muy fácil olvidarse y ya inmediatamente estar, ¿cómo se dice? Distraídos. Cuando algo agarra tu atención siempre, ¿no? Que nosotros nunca hacemos de esa manera, ¿verdad? Mira, un abrazo a cada uno de ustedes. Entonces nos vemos en el próximo vídeo que continuaremos leyendo Jueces. Vienen unas historias increíbles de unas dos mujeres que, wow, te voy a decir, para mí son una inspiración. ¿Te voy a decir quiénes son? No, vas a tener que venir en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.